Adelante, doctora, a lo que usted guste. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar otro curso de educación médica continua. Les estoy representando a la doctora Silvia Moguel Ancheita como presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Ella está fuera del país, pero siempre está muy contenta y muy agradecida con las doctoras Magnelli Yasmín Morales Camacho y la doctora Elisa Pérez González, que han dirigido estos cursos, la coordinación de la educación médica continua. Hoy nos toca ver temas selectos del Centro Mexicano de Ultrasonido Ocular. Le agradecemos muchísimo a la doctora Silvia Lizárraga Velarde, que está coordinando todas estas sesiones. Tenemos todavía muchas actividades académicas, no se pierdan, tomen todo este curso. La verdad es que ultrasonido lo oímos poco, tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy, que la doctora Silvia los presentará. Les agradezco mucho que siempre estén presentes y acuérdense, todavía tenemos el coloquio de Mazatlán, el festival de videos, tenemos el curso de integración de todas las especialidades, en fin, todavía tenemos mucho por trabajar y vamos adelante. Entonces, con un saludo de la doctora Silvia Moguel y con todo nuestro agradecimiento de la mesa directiva porque siempre estén presentes, gracias Silvia por estar aquí, gracias a las doctoras que coordinan, gracias a nuestros ponentes y vamos adelante con el curso. Por favor, Silvia. Hola, buenas noches. El Centro Mexicano de Ultrasonido Ocular les agradece a todos su presencia, su asistencia a este curso virtual, que para nosotros es muy grato poder estar con ustedes de esta forma. Hoy vamos a tener este curso que se llevará todo el mes de octubre, martes y miércoles. Tendremos ponentes de alta estima y de alta calidad académica. Hoy nos darán dos temas muy importantes, que son generalidades de ultrasonido y técnicas de examinación, el doctor José Miguel Piña Valdés, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara, hizo la especialidad en el centro aquí con nosotros en Culiacán, Sinaloa, el Centro de Investigación y Docencias en Ciencias de la Salud, y ecografía la hizo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, además de segmento anterior. El segundo tema estará dado por la doctora Adilene Zaragoza Herrera, quien nos hablará de ultrabiomicroscopía y lentes fáquicos, y ella es egresada de la Escuela Militar de la Universidad, de la especialidad también es de la Escuela Militar de Grabados en Sanidad, y ecografía la hizo en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Yo les agradezco de antemano a ellos porque el doctor Piña es el secretario actual del Centro Mexicano de Ultrasonido Ocular y a la doctora Adilene es nuestra tesorera, y son dos personas muy queridas, muy acomedidas, muy entronas y muy responsables. Yo les agradezco muchísimo y agradezco la presencia de todos ustedes en este Zoom tan bonito que vamos a tener. Adelante. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre, como ya me presentó la doctora, es José Miguel Piña. Actualmente, pues hago bastantes ultrasonidos mensualmente, la práctica no se pierde y vamos a empezar con el primer tema, que es generalidades del ultrasonido y la técnica adecuada de examinación que podemos llegar a tener con para que principalmente los ponentes puedan entender las imágenes cuando enviamos, pues, finalmente, si ustedes envían sus pacientes a un especialista en ultrasonido, la mayoría les va a mandar pues ciertas marcas para que ustedes puedan observar o determinar en cada una de nuestras imágenes qué es lo que estamos observando y puedan entenderlo de mejor manera. Como introducción, pues la ecografía modo B produce una sección acústica bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente tenemos imágenes en 2 dimensiones y no en 3 dimensiones.
Aquí es donde la pericia o el adiestramiento que llegamos a tener como ecografistas es poder nosotros generar mentalmente una imagen tridimensional de lo que estamos viendo, y ahorita comprenderán de mejor manera a lo que nos referimos. También saber la configuración y la ubicación en la que estamos a la hora de que revisamos un ojo. Saber exactamente la posición de nuestra sonda y saber exactamente lo que estamos viendo dentro del ojo. Así como también, pues saber que cada una de estas imágenes que nosotros vemos, pues es un pequeño corte que pasa a través del tejido. Esto sucede en vivo y nos permite hacer una revisión muy importante del ojo, ya que es un estudio, pues que no es, como se dice, que no es muy invasivo, y al mismo tiempo en vivo podemos observar cómo se comportan las patologías, si hay movimientos, si no hay movimientos, si hay sangre que nosotros podemos ver que está por ahí corriendo, si podemos ver que algo se mueve, si es compresible, si no es compresible. Por ejemplo, si una lesión quística la podemos comprimir, vemos cómo se comporta. Si una vena está dilatada, la podemos comprimir, vemos cómo se comporta, y es algo que no se puede observar simplemente en imágenes. Por eso, pues es importante que sepamos hacer adecuadamente y exactamente lo que estamos viendo en nuestro estudio. Lo que utilizamos principalmente para hacer el diagnóstico pues son las sondas modo B, que modo B pues significa bidimensional, que vamos a tener estas imágenes. Las que antiguamente se utilizaban, y seguramente la mayoría de los equipos que utilizamos para tomar nuestras imágenes, son estas sondas que son de 10 MHz. Estas sondas tienen pros y contras. ¿Cuáles son sus pros? Pues que tienen una buena calidad en nuestra, digamos, en nuestra imagen, en lo que es el vítreo, y también una buena calidad en lo que es la parte posterior de la retina, pero esto va a variar dependiendo la distancia o qué tan grande sea nuestro ojo. Aquí podemos ver que la profundidad donde vamos a poder enfocar es entre 20 y 60 milímetros, que la mayoría de nuestros ojos van a medir esto, pero entonces toda lesión que esté los primeros 20 milímetros, pues no vamos a poder observarlas. Dígase, el segmento anterior principalmente es lo que no vamos a poder observar con estas sondas, pero si tenemos sondas que son de más megahertz, podemos utilizar y ver el segmento anterior, y esto es lo que conocemos como ultrabiomicroscopía o UVM. Entonces, la resolución que van a tener estas de manera axial son de 150 micras y de manera lateral de 300 micras. Como podemos observar esta resolución, vamos a ver que lesiones muy pequeñas pues tampoco se van a ver a detalle. Por esta causa es que se empezó ya, digamos, las nuevas sondas que se utilizan en los equipos más modernos son sondas de 15 MHz. Porque antiguamente teníamos, digamos, la sonda de 10 y la sonda de 20. La sonda de 20 nos permitía ver muy bien la retina, membranas, pero no observábamos nada del vitrio. Podía haber ahí hemorragia y no percatarnos de su existencia, inflamación. Y en cambio la de 10 MHz no saca tanto detalle en lo que es la retina o esa zona. Por eso se decidió hacer como un intermedio, digamos, tener lo mejor de cada una de las dos. Y ahora la sonda de 15 MHz, que es esta que podemos ver en la fotografía, es la que utilizamos, y pues como ven la resolución es un poco mayor, 115 micras, y también la resolución lateral, y las dos pues tienen una, digamos, una adquisición de imágenes de 10 por segundo, que sería esto de pues por lo menos 16, que nos permite tener una buena resolución en vivo a la hora de estar haciendo nuestro estudio. Al final, ¿qué es un eco? Un eco es la representación de un punto en una pantalla dependiendo la densidad por donde esté pasando el ultrasonido. Entonces, este ultrasonido entra a los tejidos, rebota y regresa, y lo toma a nuestra fuente para poder generar una imagen bidimensional. La intensidad de cada eco se va a representar como un brillo o un punto.
y esto lo vamos a ver que dependiendo de los tejidos y sus densidades, va a tener una brillantez distinta, y así es como también nosotros podemos hacer diagnósticos de diferentes patologías. Aún así, pues a la hora de que se juntan todos estos puntos, pues ya nos van a representar hacer esta imagen y la va a procesar nuestro equipo, y eso es lo que nos va a dar también la calidad de las imágenes. No solamente, digamos, es las ondas, sino también tener un buen programa, un buen equipo, que pueda reconstruir de manera adecuada las imágenes para que podamos verlas de manera más claras, con mayor nitidez y mejor resolución. Entonces, pues vamos a tener estas imágenes en tiempo real, la cual pues va a tener una velocidad de cuadros, dependiendo del tipo de equipos que tengamos. La mayoría pues van de 10 a 60 cuadros, más o menos como se graba pues un video, que debe de ser por lo menos 24 cuadros por segundo. En esto con 16 podemos ver un video torpe, pero se alcanza a ver como un video suficiente para poder hacer diagnóstico. Entonces, para poder tener una evaluación adecuada de nuestro ojo, ¿de qué vamos a depender? Vamos a depender de obtener una imagen adecuada y la capacidad que tiene el observador para pensar en tercera dimensión con un instrumento que solamente puede darnos imágenes en 2 dimensiones. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber esto o poder generar esta imagen? Todas las ondas tienen un marcador. Esto que vemos aquí es el marcador de esta sonda. Esta nos va a poder permitir que nosotros, a la hora de que tomamos una imagen, sepamos dónde están los pies y dónde está la cabeza. Si no, es fácil perderse, tomar una fotografía sin saber qué es la parte de arriba en nuestra imagen y la parte inferior. Entonces, ¿por qué las marcas? Porque al final, dentro de los transductores existen unos cuarzos piezoeléctricos que, mientras vibran, generan también el movimiento de la sonda. Aquí tenemos el ejemplo de una ultrabiomicroscopía que está abierta, no tiene una membrana como lo es la sonda del modo B, en el cual podemos observar cómo se mueve de un lado hacia otro. Esto sucede también dentro de estas ondas, y a la hora de que se mueven, digamos, de una sola forma hacia arriba y hacia abajo, esa es la forma adecuada en la que vamos a ver nuestra imagen. Podemos decir que de arriba hacia abajo, desde el marcador hacia otra parte. Entonces, otra cosa importante que no mencioné es que las ondas tienen un campo de visión, que en este caso es de 50 grados en la mayoría de las ondas. Porque podemos ver, la que tenemos de 15 MHz tiene un campo de visión o de amplitud de 50 grados, así mismo como la de 10 MHz, que serán las dos con las que puedan observar más comúnmente. ¿Esto en qué se va a traducir? En que nuestra sonda hace contacto con nuestro ojo y va a generar una imagen en 50 grados, y esto es lo que vamos a observar. Aquí en esta imagen vemos la marca en la parte superior. Por lo tanto, la imagen que vemos acá arriba es la que sería la parte superior de nuestro ojo. Si nosotros pusiéramos la marca en diagonal o hacia abajo, pues estaríamos viendo las 12 en la parte inferior, y eso pues nos confunde. Debemos de seguir esto para que nuestro cerebro o podamos pensar más fácilmente con las lesiones que están arriba o abajo, dependiendo de lo que vayamos a observar. Entonces, en esta representación podemos ver que está la sonda haciendo contacto, que sería esto, el segmento anterior, que como vimos las ondas después de 20 milímetros es donde van a empezar a darnos una resolución adecuada, por lo tanto vamos a poder ver solo la cápsula posterior del cristalino, el vítreo, nuestro polo posterior, que es complejo, pues, retina esclera coroides. Aquí vemos nuestro nervio óptico, y estas flechas simplemente nos están representando la grasa orbitaria. Esta es una imagen que viene en el libro de Sandra Frazier, pero esta ya es una imagen de un ultrasonido de 15 MHz en la que podemos ver de la marca Quantel, que es de la que más sencillamente podemos conseguir actualmente en nuestro país. Podemos ver el contacto de la sonda, la ventana en la que no podemos observar nada, y ahora sí, el vítreo. Aquí no hay buena resolución
por la distancia, y aquí empezamos a tener nuestra resolución adecuada, nuestro complejo, nervio óptico y nuestra grasa orbitaria. Entonces, lo ideal es que pongamos nuestra sonda directamente sobre el ojo. ¿Por qué? Porque los párpados van a atenuar, van a robarse algunos de los ecos que van a pasar a través de los tejidos. Por lo tanto, van a salir con menor calidad nuestras imágenes y no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Se va a perder la calidad en las imágenes que vemos. Y la metilcelulosa se aplica como un medio de acoplamiento porque el ultrasonido no puede viajar adecuadamente por el aire y también nos salen pues artefactos o imágenes de mala calidad para que realmente no haya nada de aire entre nuestra sonda y el globo ocular. En oftalmología realmente solo hay 3 cortes básicos, no como en otras áreas de la imagenología donde podemos pide oblicuo, pide otro tipo de cortes, pide sagital. Aquí solamente podemos tener 3 y con esos 3 basta para que podamos describir nuestras imágenes. Entonces, pues está mal dicho. Si nosotros describimos una imagen sagital, una imagen oblicua, está mal descrita en base a lo que o a la literatura que hemos desarrollado durante estos años en base a la oftalmología. Entonces, solo tenemos 3 orientaciones: transversales, longitudinales y axiales. Vamos a entonces empezar con la exploración transversal y longitudinal. Estas se van a realizar con la mirada contraria hacia donde vamos a explorar. Ahorita más adelante, con las imágenes podremos definir más fácilmente esto, y siempre la mirada es hacia donde estamos examinando. Entonces, si queremos ver una lesión que está a las 12, nuestro paciente tiene que mantener su mirada hacia arriba para que nosotros podamos colocar nuestra sonda en la parte inferior del globo, digamos a las 6, y así podamos ver la parte que está a las 12. En la exploración axial, el paciente simplemente tiene que haber una posición primaria hacia el frente. Tenemos que acoplarnos muy bien a la córnea, pero por la forma de la córnea termina siendo la imagen más compleja, porque siempre se puede haber aire aquí al lado de la sonda y pues darnos cierta interferencia. Hay que hacer un poco de opresión para que no se observe esto o tener mucho más acoplamiento, en este caso la metilcelulosa. Y pues en este caso la sonda dentro del centro de la córnea nos dará una imagen pues muy bonita axial que ahorita vamos a describir cómo es. La exploración transversal se hace colocando hacia un lado este marcador. De esta forma podremos ver el movimiento desde lo que es nuestro nervio óptico hacia la parte superior del globo, observando toda una fracción, todo un corte, al mismo tiempo de forma, digamos, varios meridianos en su parte transversal. Y entonces la marquita o la marca siempre debe de estar paralela hacia nuestro limbo corneal. Aquí tenemos un ejemplo como para entender esto más fácilmente. Tenemos aquí nuestra sonda colocada y de esta forma vamos a ver todo lo que es la extensión lateral. Por ejemplo, aquí les pongo una lesión. Hay equipos pues modernos que ya hasta nos dicen dónde estamos colocando la sonda. Por ejemplo, aquí dice la sonda está colocada de esta forma. Nuestra marca está hacia arriba, está transversal y podemos observar desde un poco después de las 6 hasta prácticamente el meridiano de las 11. Entonces aquí la marca nos indica dónde es la parte superior de nuestra imagen, que es la parte de acá. Por lo tanto, acá en esta zona son las 11 y acá en esta zona son las 6 y después tenemos que marcar qué parte o qué altura estamos revisando. No es lo mismo decir que estamos en el polo posterior, que estamos en el ecuador o en la retina periférica. Entonces, esta lesión podríamos decir que se observa una membrana que va desde las 6 y que podemos decir termina hasta acá, hasta las cercanos de las 10, con una lesión que está prácticamente en el centro de lo que estamos revisando,
porque también entre más central esté, mayor resolución y calidad vamos a ver de lo que estamos observando. Y el centro, que sería en esta zona, pues sería ligeramente antes de las 9, como 8:30, donde tenemos esta lesión y que se extiende como un meridiano hacia, digamos, hacia un lado y un meridiano hacia otro. Aquí tenemos entonces cómo veríamos nuestra imagen en nuestro reporte. Tenemos una imagen que es de un ojo izquierdo, la cual está colocada nuestra sonda en forma transversal y estamos viendo de las 9. Por lo tanto, en el centro queda nuestro nervio óptico y estamos viendo hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, estamos viendo hacia esta zona el meridiano hacia las 12 y acá hacia las 6, estando justo en la parte posterior. Pero como vayamos subiendo, pues los meridianos irán cambiando, dado que nuestro globo ocular es esférico. Aquí otro ejemplo, si ponemos como el ejemplo anterior, vemos hacia arriba y nuestra sonda, nuestra marca, está hacia un lado, por lo tanto es un corte transversal. Y de esta forma vemos la representación de lo que estamos observando y en la imagen observaríamos esta zona de nuestro globo ocular. Al final, por lo mismo de que es un esférico, pues no es una imagen plana, tiene un cierto grado de angulación y aquí podemos observar el ejemplo en el que si estamos viendo hacia arriba, pues vamos a ver justo las 2 en el centro. Hasta acá arriba donde ya no observamos serían las 3, acá las 9 y podemos ver con calidad desde las 2 hasta aproximadamente las 10. Aquí ponemos el ejemplo de que si hubiera una lesión en esa zona, podríamos observarla aquí, pasando por su parte transversal y poderla describir de esa forma. ¿Cómo se deben de explorar dependiendo en dónde la coloquemos? Generalmente para no perdernos, pues la marca siempre debe de ir hacia arriba para que veamos en la imagen la parte de arriba del ojo en la parte superior y la parte inferior de nuestro ojo en la parte inferior. Y cuando está totalmente, podemos decir, en el marco de revisar los cuadrantes superiores e inferiores, las marcas siempre deben de ir hacia nasal. Entonces, aquí la marca hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y solo aquí siempre hacia la nariz, hacia nasal. Los equipos pues ya nos facilitan esto. Tenemos este reloj donde nosotros marcamos y por ejemplo, si aquí yo le estoy poniendo en un ojo derecho que estoy haciendo un corte transversal estoy colocando mi sonda en la parte inferior para poder observar la parte superior de nuestro ojo, nos dice que pongamos nuestra marca hacia la parte nasal. En cambio, en el ojo izquierdo, nos lo pone hacia el otro lado para que igual sea la parte nasal, pero si lo ponemos de otra forma, hacia nuestra sonda de la parte nasal para explorar nuestra parte temporal, nos va a marcar la sonda siempre hacia arriba. Lo importante también, o van a observar en las imágenes, es qué es lo que estamos viendo en la parte transversal. Estamos en el polo posterior, cerca del nervio óptico, nos acercamos, nos alejamos más, estamos en el ecuador o estamos entre ecuador y posterior, más cercano al ecuador que a posterior o más posterior que al ecuador, o aquí ya estamos observando la periferia. Entonces, así podemos nosotros en las imágenes transversal a las 9, parte posterior. Por lo tanto, nos abocamos transversal, aquí sería a las 3, en el ecuador. Así es como nosotros podemos hacer una imagen tridimensional o más o menos ubicarnos en lo que estamos observando. En la exploración longitudinal es un poco más sencilla, ya que el transductor se va a orientar perpendicular al limbo. En vez de tenerlo de lado, va a dirigirse directo nuestra marca hacia nuestra córnea. Y esto es más sencillo, ya que el sonido simplemente va a barrer a lo largo de un solo meridiano y esta imagen pues va a empezar desde el nervio óptico hacia la parte superior.
Y esta pues nos va a mostrar solamente la extensión anteroposterior de una lesión y no su parte transversal. Entonces, aquí seguimos el mismo ejemplo. La marca está perpendicular al limbo, por lo tanto, vamos a ver desde el nervio óptico hacia lo que es la periferia, pero un solo meridiano. Aquí observamos con esta línea lo que veríamos en la imagen, aquí en una representación hacia el centro, que podría ser como punto de referencia nuestro nervio óptico, hacia las 12, nervio óptico hacia las 12, y acá, hacia esta zona, debería estar el segmento anterior. Tiene sus limitaciones hasta dónde podemos llegar dependiendo de dónde empecemos, que son pues nuestros 50 grados. Y aquí nos ponen una lesión ejemplo que se encuentra aquí, cercana al ecuador. La orientación, como pueden ver, pues siempre la marca va hacia el limbo y podemos ver cada una de los meridianos. Aquí podemos observar las 12, bueno, vámonos en orden. Si aquí observamos las 12, hacia acá podremos observar como 1,5, hacia acá observamos las 3 y así sucesivamente podemos ir revisando cada uno de los meridianos uno por uno. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo lo vamos a ver en una representación? El equipo ponemos que estamos tomando longitudinal, estamos tomando, ya nos marca cómo colocar nuestra sonda y esto es lo que estamos observando del nervio óptico hacia el ecuador. Y como sabemos los ecografistas que estamos bien posicionados, observamos nuestro nervio óptico, que es esta sombra, y aquí podemos observar una sombra de nuestro músculo, el cual podemos seguir toda su trayectoria y así sabemos que estamos bien posicionados donde queremos estar longitudinalmente. En los cortes longitudinales podemos recorrer nuestra sonda. Como explicamos, el paciente debe de ver al contrario de lo que estamos explorando. Aquí se ejemplifica de manera adecuada. Entonces, yo quiero ver esta parte del globo, que sería la zona nasal o las 3. Por lo tanto, el paciente tiene que ver hacia acá para que podamos apoyar nuestra sonda con mayor extensión en la parte escleral y podamos observar esta zona. Pero si queremos ver más hacia arriba, pues necesitamos irnos más hacia atrás e inclinar nuestra sonda para poder observar la retina más periférica en un corte longitudinal. Y de esta forma podemos desplazarnos dependiendo de lo que hayamos visto en nuestra exploración, sobre todo para ver con más claridad las lesiones. Este es el ejemplo que ponemos aquí. Si tenemos esta lesión, aquí se observa pues muy quística, muy transparente, podemos decirlo así, muy sin ecos internos. En cambio, ya que la centramos a la hora de desplazar nuestra sonda, podemos observar con mayor calidad la lesión, cómo se observa y hasta dónde se delimita. La tercera posición es la axial. Esta tercera posición pues tiene más desventajas que ventajas. El paciente tiene que estar en posición primaria, se pone directamente sobre la córnea, tenemos aquí la presencia más fácilmente de aire y lo malo es que el cristalino nos va a estorbar para poder ver con calidad la parte posterior, ya que el cristalino va a robar algunos de los ecos y no vamos a ver con alta calidad la imagen que estamos viendo justo en el polo posterior si queremos verla directamente, pero nos puede dar una idea. Aquí tenemos nuestro eje anteroposterior, veremos parte de la mácula, que sería nuestra zona temporal y nuestra parte nasal con el nervio óptico relativamente centrado. Igual, el mismo ejemplo, pero no se verá con alta calidad ya que el cristalino nos va a hacer un secuestro de estos ecos. Estos se le llama atenuación del sonido y pues esa refracción del cristalino va a dificultar ver el polo posterior. Aquí tenemos algunos ejemplos. Está el cristalino, tenemos un desprendimiento de retina en embudo, no se observa claramente que esté en embudo, por lo tanto, a la hora de que tenemos aquí un corte longitudinal, podemos observar con mayor precisión estas membranas que se observan aquí.
Y de tal forma que aquí tenemos otro mismo ejemplo, una membrana muy pequeña, un corte axial, en el cual pues no se observa realmente que esté adherida al nervio óptico. Cuando vemos un corte longitudinal podemos observarlo, ya que no hay esa atenuación del sonido o este secuestro. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos, para revisar rápidamente y no ir L1 y luego L2 y L3 y L4? Se hace un barrido rápido por medio de 4 cuadrantes transversales. Entonces, colocas tu sonda de este lado y observas este cuadrante, tu sonda de este lado, observas este cuadrante, tu sonda de este lado para observar el cuadrante superior y tu sonda arriba para observar el cuadrante inferior, y nos vamos desplazando desde la papila hacia la periferia. Ahorita les voy a mostrar pues una imagen o un video de cómo hacerse. Por lo tanto, si colocamos nuestra sonda en el limbo y empezamos a ver una imagen muy cercana al nervio óptico, posterior nos iremos yendo más a la periferia y cada vez más periféricos para hacer una exploración rápida de cada uno de los cuadrantes y observar que no haya ninguna lesión. En este video pongo entonces, mi sonda está, como explicamos, transversal para ver cada uno de los cuadrantes. Cuando lo ponemos aquí, pues observaremos todo el cuadrante de este lado, desde, pues podemos decir, desde la 1:30 hasta las 4:30. Y empezamos aquí en el nervio óptico. Me estoy desplazando hacia posterior, vemos cómo aparecen los músculos transversales. Llegamos hasta la inserción muscular prácticamente y volvemos al nervio óptico. Nuevamente, empezamos en la parte posterior del nervio óptico, nos vamos acercando, se va desplazando la sonda, acercándola hacia el ecuador y nos podemos ver en base a la posición de aquí que aparecen los músculos. Y de esta forma podemos ver si hay una lesión acá en la grasa orbitaria, que esté dilatada alguna vena, o que tengamos alguna lesión en este cuadrante, y después podamos abocarnos a la lesión, centrarla con otro corte transversal ya directamente o longitudinal para poder hacer un diagnóstico exacto de lo que estamos explorando. Y también podemos utilizar los longitudinales, signos de 1 en 1, pero esto es muchísimo más lento. Normalmente lo utilizamos solamente para ver la mácula y tener un corte directo de la mácula desde el nervio óptico, que generalmente es lo que se envía en un reporte. Y aquí tenemos ya un ejemplo de lo que tenemos que hacer en nuestra cabeza como una imagen tridimensional. Si nosotros tenemos un corte longitudinal, pues vamos a ver cómo una membrana se va hacia arriba y hacia abajo, pero a la hora de que lo pasáramos transversal, aquí se ve uno de los músculos enfocados en el ecuador, pues ya podemos ver todo el desplazamiento de este embudo, de toda la retina. Y nosotros, pues nuestro trabajo es hacer una reconstrucción en tercera dimensión y saber que todo esto sigue hacia abajo y se conecta directamente hasta el nervio óptico. Igual aquí, vemos un embudo cerrado. Si hacemos un corte longitudinal, vamos a ver solo esta membrana que se dirige hacia, pues digamos, la parte anterior de nuestro globo, y a la hora de que hacemos un corte transversal, como toda la retina, todo esto ya se juntó y simplemente vemos esta plasta de toda la retina junta. Y pues las causas que nosotros tenemos para pedir un ultrasonido son variadas. Pues todos es nuestro estudio número 1 cuando tenemos pues medios opacos, y pues todas las causas desde corneales, un hipopio, que el paciente no dilata y tiene miosis, cataratas, daños en la pupila, hemorragia vítrea, o pues también podemos ver lesiones en el iris que no nos dejan ver, si observamos algún tumor. Podemos descartar pues muchas patologías que durante estos días les hablarán un poco de cada una de ellas para que las tomen en consideración antes de un procedimiento quirúrgico o de alguna sospecha diagnóstica. Pues nada más eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, algún comentario, les dejo mi correo electrónico, y agradecimientos a la doctora Silvia, a la doctora Moguel, y también a nuestras coordinadoras de educación médica continua. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Muchas gracias, Miguel,
por tu presentación extraordinaria, clara. Muchísimas gracias. Continuamos con Adilene, con la doctora Adilene Zaragoza, quien nos va a presentar el VM y los lentes fáquicos. Adelante, Adilene, por favor. Gracias, doctora. ¿Sí me pueden ver? Sí, estás bien. Perfecto. Bueno, pues yo soy la doctora Adilene Zaragoza y les voy a presentar un tema que me gusta mucho, que es lentes fáquicos y ultrabiomicroscopía. Anteriormente, en México existieron disponibles múltiples lentes fáquicos, tanto de cámara anterior, cámara anteroposterior y cámara anteroposterior y cámara posterior. Sin embargo, el día de hoy me enfocaré en el lente que actualmente está disponible de manera comercial en México, que es el lente fáquico ICL de la casa comercial Star. Este lente está hecho de un copolímero de colágeno hema porcino, que la casa comercial le llama Colamer. Es muy delgado, flexible e hidrófilo. Los que hemos tenido oportunidad de extraer o de sacar ese lente de la cámara anterior nos hemos dado cuenta que inclusive con una pinza es posible extraerlo del globo ocular por la misma incisión por la cual se implantó. Existen actualmente disponibles 4 tamaños de lente de 12.1, 12.6, 13.2 y 13.7. Estos se elegirán de acuerdo a lo que vamos a ver posteriormente. Y el diámetro de la zona óptica va a variar, depende del poder dióptrico de 4.5 a 5.5 milímetros. La FDA realizó un estudio a inicios de los 90 para valorar las indicaciones y contraindicaciones de este lente. Y prácticamente las contraindicaciones son profundidad de cámara anterior menor a 2.8 milímetros. Esto es controversial. El implante de estos lentes en mi centro hospitalario tuvimos bastantes complicaciones secundario a hipertensión ocular en pacientes con menos de 3 milímetros de profundidad de la cámara anterior. Por lo tanto, es el criterio que nosotros utilizamos para implantar este tipo de lentes. La apertura angular menor a 30 grados también es una contraindicación. Un conteo endotelial de 2000, menor a 2.500 células por milímetro cuadrado o menos de 2.000 células por milímetro cuadrado en personas mayores de 40 años. Recordemos que ellos recomiendan el implante de este lente en pacientes de 21 a 50 años de edad. Patología corneal previa como catarata, uveitis o glaucoma, el ojo tiene que estar prácticamente sano para el implante de este lente, bueno, salvo la miopía. La evaluación preoperatoria es, a mi consideración, el momento más útil para realizar la ultrabiomicroscopía, ya que nos va a apoyar a valorar la longitud del lente fáquico y nos va a predecir un volt normal. Más adelante vamos a platicar también de esto. Pero para la determinación de la longitud del lente fáquico a implantar, prácticamente existen 2 métodos. El método más utilizado es la medición del diámetro corneal, también llamado white to white, el cual se puede realizar con estudios que dependan de una cámara de Scheimpflug o de anillos de Plácido o un OCT de segmento anterior, es decir, estudios que sean a base de luz. Tiene como ventajas que son estudios automatizados y no invasivos, pero también su desventaja es que no vamos a evaluar directamente el tamaño del surco ciliar, sino que lo vamos a predecir por medio de la medición del diámetro corneal. Tampoco es posible el análisis cualitativo de los procesos ciliares, que es un factor muy importante en la incidencia de complicaciones de estos pacientes. La otra forma de medirlo es realizar una medición directa de la distancia sulco a surco ciliar y la profundidad de la cámara anterior. Esto lo podemos realizar por medio de la ultrabiomicroscopía. Entre sus ventajas es que nos permite una evaluación cualitativa y cuantitativa del iris y del surco ciliar y los procesos ciliares. También nos permite realizar la medición de los ángulos iridocorneales y las características cualitativas de estos. Entre las desventajas es que es un estudio operador dependiente y que es afectado por factores subjetivos. Es decir, nosotros colocamos los calipers en donde nosotros suponemos o vemos que está el proceso ciliar. Sin embargo, algunas veces o a algunas personas les hace falta una evaluación de
en diferentes posiciones del globo ocular. Anteriormente se creía que existía una relación directa entre la distancia del diámetro corneal white to white y entre la distancia sulco a sulco que les estoy señalando aquí con mi cursor. Esta es la distancia white to white, que pues obviamente es la unión entre la córnea y la esclera, y la distancia sulco a sulco que podemos ver acá. Sin embargo, ya múltiples estudios han demostrado que estas distancias no se correlacionan e incluso en algunos pacientes llega a ser bastante diferente. De entre los estudios que encontré en la literatura, el que más me llamó la atención fue este es la correlación de las diferentes mediciones del ojo relativo a la implantación de lentes fáquicos. Y prácticamente en este estudio se realizó una medición del diámetro corneal con un caliper de Castroviejo. Y también se realizó la medición de la distancia surco-surco ciliar, que podemos ver aquí en la flecha azul, con una espátula plástica, concluyendo que no existía correlación entre estas medidas. De igual manera, podemos ver en esta imagen de ultrabiomicroscopía, en la cual vemos en la línea roja la distancia surco-surco, siendo en este caso de 11.49 milímetros, y también es posible determinar por medio de ultrabiomicroscopía la profundidad de la cámara anterior, el grosor corneal y la apertura de los ángulos iridocorneales. También podemos ver en esta paciente en particular la presencia de unos pequeños quistes en esta parte que por su tamaño y por su localización no representan ningún riesgo para la cirugía. Dougherty y colaboradores realizaron también un estudio en el cual realizaron las mediciones de la distancia surco a surco. Aquí se están señalando con esta flecha amarilla. En utilizaron esta fórmula que fue creada para el equipo Sonomed de VM para determinación de la longitud del lente. Como podemos ver, esta fórmula nos va a predecir la longitud del lente a implantar. Prácticamente ellos tuvieron el 100% de los pacientes que ingresaron a este estudio, volts postquirúrgicos normales, pero ojo, hay que considerar que ellos tomaron como normales o como aceptables un volt mayor a 100 micras y menor a 1000 micras, que realmente es un rango bastante amplio, como lo vamos a ver a continuación. La recomendación actual de la CARSA comercial es que el diámetro óptico de cada paciente se obtenga mediante el nomograma de cálculo de esta página que les muestro aquí. Entre los parámetros biométricos que se solicitan son la profundidad de cámara anterior, el grosor corneal, que ambos van a estar dados en milímetros, y la distancia white to white, la cual esta se puede colocar de manera directa, también como la distancia sulco-sulco. Si tenemos o si es posible tener en nuestro paciente, en la evaluación de nuestro paciente, dos estudios, tanto un estudio con medios ópticos, tanto un estudio de ultrabiomicroscopía, podemos realizar la medición completamente con estudios ópticos y con la fórmula que les mostré anteriormente, hacer la representación y elegir también la longitud del lente diferente a la recomendada. Sobre todo si la longitud que nos recomienda esta fórmula es 0.5 diferente entre ambas. Siempre la recomendación de todos los estudios va a ser elegir el menor diámetro del lente fáquico. En la evaluación postquirúrgica, tenemos que los parámetros para la evaluación del éxito en el implante del ICL, obviamente va a ser la reflexión postoperatoria, pero un parámetro muy importante es el volt. El volt es la distancia entre la superficie anterior del cristalino y la superficie posterior del lente fáquico. Este es muy importante porque va a ser un factor predictivo positivo de complicaciones futuras, tanto si es un volt muy pequeño, tanto como si es un volt muy grande. Para reducir el riesgo de un volt anormal, es necesario calcular el tamaño de la lente ICL a implantar, como lo vimos anteriormente, y en diferentes estudios se ha demostrado que en 0.8% de los pacientes puede ser necesaria una segunda cirugía, tanto como para retiro o recambio de lente fáquico.
El ICL es un lente de cámara posterior en forma de plato. Estas ápticas de este plato van a quedar localizadas usualmente en los meridianos horizontales, en el sulco ciliar. El volt normal aceptado en la mayoría de las publicaciones es de 250 a 750 micras. Un volt excesivo, es decir, más de 750 micras, está asociado a cierre angular y glaucoma, mientras un volt insuficiente, o sea, menor a 250 micras, puede provocar cataratas, rotación de lente, en caso de que el lente sea tórico, por supuesto, y dispersión de pigmento por el movimiento del lente en la cámara posterior. En el posoperatorio, la presión intraocular, el volt y el conteo endotelial son los parámetros más importantes para su seguimiento. En diversos estudios también se ha demostrado que el volt no se modifica a través del tiempo. Sin embargo, estos estudios no rebasan los 10 años de seguimiento. Podría ocurrir, por supuesto, que con el paso del tiempo, como todos sabemos, el diámetro cristalineano aumente y eso pudiera empujar el lente anteriormente, disminuyendo la profundidad de la cámara anterior, o el volt cristalineano y por ende cerrando el ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal siempre se va a reducir posterior al implante de lente. Aproximadamente se acepta que se reduce 0.5 milímetros o bien 1 grado de ángulo en la gonioscopía en la escala de Schaffer. Tenemos que, ya les había comentado que un ángulo aumentado se acepta que sea mayor a 750 micras. Sin embargo, muchos estudios ya nos han demostrado que arriba de 1000 micras es cuando realmente tenemos un riesgo de desarrollar hipertensión ocular y glaucoma secundario. Es decir, estos pacientes que estamos entre las 750 y las 1000 micras, obviamente hay que estarlos siguiendo de manera estrecha, pero a lo mejor podemos estar un poquito más relajados porque más de 1000 micras es en lo que en la mayoría de los casos de hipertensión y bloqueo se ha asociado. La principal causa de este volt aumentado es la elección inadecuada del tamaño del lente fáquico, es decir, que elijamos un lente fáquico más grande. Como esta es la complicación que, pues obviamente más riesgo de perder la visión tienen los pacientes, por eso les platicaba que siempre debemos elegir el lente fáquico más pequeño que nos den los diferentes estudios. En caso de que tengamos la causa, como les digo, más frecuente es la elección inadecuada del lente, pero también podemos tener otras causas como quistes de cuerpo ciliar muy grandes, es decir, que la óptica de nuestro lente se posicione por arriba del sulco o bien del quiste, perdón, o que el quiste esté muy anteriorizado y también nos provoque un cierre angular. La posición inadecuada del lente, la presencia de viscoelástico sublenticular o bien los procesos ciliares anteriorizados, sobre todo cuando estos son muy grandes. Un volt estrecho, como podemos ver aquí, igual se acepta que un volt estrecho es menor a 250 micras, pero la mayoría de los estudios de cataratas encontrados en pacientes con implante de ICL se han dicho que es menor a 100 micras, entonces es como lo que teóricamente está aceptado. Tenemos un riesgo de 0.49% de desarrollar cataratas en los pacientes con ICL. Esto se relaciona directamente con un volt estrecho y la catarata más comúnmente encontrada en estos pacientes es la catarata subcapsular anterior. 64% de los pacientes las padecen el primer año y en el segundo año como 20%. Entonces, realmente en los primeros años es cuando vamos a encontrar mayor riesgo de esta complicación. Los quistes de cuerpo ciliar son una contraindicación para ICL. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para que estos quistes iridociliares están en 4.9 a 64.3% de la población, es decir, son súper comunes. Son más comunes en miopes altos, que también es la causa más frecuente por la cual íbamos a implantar un lente. Y debemos tener en cuenta que estos quistes obviamente deben estar en el meridiano horizontal. Recuerden que el lente fáquico es horizontal y las ápticas generalmente quedan en esa zona.
y que con los quistes que debemos ser más cuidadosos son quistes mayores a 2 milímetros que estén en contacto con el áptico del lente, ya que pueden provocar aumento del bolt, descentramiento, sobre todo en pacientes con que tengan lentes tóricos, e inclusive el orificio central del lente puede quedar obstruido por el iris, por ese descentramiento, tilt del lente, bloqueo pupilar o glaucoma. Además, pueden dificultar la rotación de los lentes tóricos. No es mucha la rotación que generalmente nos recomiendan para estos, pero un quiste definitivamente nos puede dificultar la rotación de este lente. Siempre hay que sospecharla cuando tenemos estos casos. Las lentes, aquí podemos ver, este es un ejemplo de un paciente con un quiste de cuerpo ciliar y vemos cómo el quiste de por sí está desplazando anteriormente y vemos este bolt bastante incrementado. Es contraindicación entonces para colocar el ICL. Realmente, a menos que sea mayor a 2 milímetros, tenemos que considerar colocar el ICL quizá en un meridiano o ponerlo de forma oblicua si no nos estorba en esa forma. Obviamente, para colocar el lente ICL en esa posición, nosotros tenemos que realizar una medición tanto del white to white como del sulco a sulco en el meridiano en donde vamos a colocar el lente. Y si es posible, pues mejor no colocarlo para disminuir, por supuesto, el riesgo. Ahora bien, también se ha hablado mucho de los pacientes con configuración inversa del iris. Estos pacientes, o el iris cóncavo, es un hallazgo característico más no patognomónico del síndrome de dispersión pigmentaria. El principal mecanismo es el bloqueo pupilar posterior. Y el incurvamiento de este iris, sobre todo cuando están en midriasis, por ejemplo, en oscuridad, en situaciones de estrés, va a provocar que esta parte posterior del epitelio pigmentado del iris tenga contacto con la zónula, provocando dispersión pigmentaria y siendo un factor de riesgo para desarrollar glaucoma pigmentario. Se ha demostrado el aplanamiento del iris posterior al implante del ICL y eso ha sido o fue sorpresivo en su momento cuando se empezaron a estudiar estos pacientes. Sin embargo, el orificio central del lente ICL va a funcionar como si fuera una iridotomía, ya que como habíamos platicado, el principal mecanismo de este tipo de bloqueo es por bloqueo pupilar. Entonces, al tener una comunicación directa por el orificio de la cámara posterior a la cámara anterior, se van a igualar las presiones y se va a eliminar, por supuesto, el bloqueo pupilar. El ICL también va a impedir el contacto entre el epitelio pigmentado del iris y las fibras zonulares, ya que vamos a tener este lente en contacto con el iris en vez del lente en contacto con la zónula. Y debido a la alta biocompatibilidad, de este lente con el ojo, prácticamente no va a existir esa dispersión de pigmento esperada en estos pacientes. Algunos de los hallazgos que podemos encontrar también en los implantes de este lente es colocamos un ICL inverso. Muchas veces si nosotros no tenemos cuidado de realizar la medición de bolt posoperatoria, podemos encontrarnos estos pacientes alrededor de un año posterior a la cirugía con una gran catarata subcapsular anterior. Y esto es porque prácticamente vamos a tener ausencia de bolt. Vean en esta imagen cómo la parte anterior o que debería de ser la parte anterior del lente está directamente en contacto con la cápsula anterior del cristalino. Vemos también cómo este lente, al estar al revés, va a desplazar anteriormente el iris, pudiendo presentar también un mayor riesgo de hipertensión ocular y glaucoma. Y la triada característica, aquí podemos ver cómo está el ICL normal, el ICL invertido, y la triada característica es el desplazamiento anterior del iris, la ausencia de bolt y la posición cóncava del lente fáquico. Es decir, aquí en vez de ser planito como en esta fotografía, vemos cómo tiene esta concavidad, que es la parte que debería ser la parte inferior del lente. Aquí podemos ver en meridianos longitudinales cómo las ápticas del lente prácticamente empujan totalmente la raíz del iris, cerrando el ángulo iridocorneal.
Y como resumen, la ultrabiomicroscopía es un excelente medio para determinar la longitud de los lentes fáquicos. Es obviamente muy apropiado si es posible tener al menos 2 estudios de medición. A pesar de todo lo que les platico y todas las diferencias de que no existe correlación entre la distancia sulco-sulco y el white to white, de que obviamente hay muchos mejores resultados con la ultrabiomicroscopía, ya en estadística no hay una diferencia significativa, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre un método y otro. Realmente son pocos los pacientes que se complican. En las estadísticas de la casa comercial se acepta que alrededor de 6 a 13% podemos tener un Volta normal, pero solamente en 2% tener complicaciones. Entonces, no existe una diferencia estadísticamente significativa y esto es, yo creo que principalmente porque solamente existen 4 tamaños de lente. Es decir, el brinco que da entre un tamaño y otro son alrededor de 0.5 milímetros, lo que hace pues que obviamente aunque haya una diferencia entre la distancia sulco-sulco y el white to white, a lo mejor en la medición del lente pues no va a ser tan significativa porque siempre vamos a elegir el menor tamaño. Pero bueno, si tenemos 2 o más estudios, qué mejor para evaluar también de manera cualitativa el ángulo iridocorneal y valorar si un paciente es un perfecto candidato para este tipo de lentes. Y como les decía, siempre elegir el menor lente sugerido. En los pacientes con quistes iridociliares en los meridianos horizontales mayor a 2 milímetros, pueden afectar de manera significativa el volt o descentramiento. Ya dependerá, por supuesto, de su médico tratante, si es que quiere colocar o decide colocar el lente fáquico o bien si decide colocarlo a lo mejor oblicuo o en otro meridiano, nada más a considerar que las mediciones entonces de este lente para la longitud del lente deben ser medidas en el meridiano en donde se piensa implantar este lente fáquico. De preferencia también en pacientes con lentes fáquicos esféricos, porque recordemos que el nomograma para los tóricos está hecho para que no los desplacemos o no los rotemos tanto para no lastimar el cristalino. En los pacientes con configuración inversa del iris, prácticamente se va a solucionar, ya que el ICL rompe el bloqueo pupilar de la configuración inversa, por lo que va a mejorar la anatomía del iris y va a disminuir la dispersión de pigmento. Y aunque de forma normal o se acepte que el volt normal sea de 250 a 750 micras, realmente las complicaciones que se han descrito son en volts menores a 100 micras y mayores a 1000 micras, por lo que los pacientes que están en el inter, es decir, entre 100 y 200 micras y entre 750 y 1000 micras, a lo mejor no es necesario quitárselos, sino nada más irlos revisando de manera frecuente para, obviamente, si llegan a tener alguna complicación, resolverla de manera efectiva. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Dilene. Excelente presentación. Gracias, doctora. Queremos contestar las preguntas del público, a ver si hay algunas. Por ahí, vamos a ver si tenemos preguntas. Oye, Sadilene, danos unas perlas muy específicas para la colocación de los ICL, por favor, así en poquitas palabras. ¿Para la colocación quirúrgica o para las mediciones de VM? Para ambas cosas, para ambos. Pues quirúrgicamente prácticamente creo que el secreto está en colocar el lente fáquico en el cartucho. Es muy importante observar los puntitos que tiene el lente. Recuerden que el lente tiene 2 puntitos que prácticamente el de la izquierda tiene que quedar inferior. Entonces, eso nos ayuda mucho también para cuando se está desdoblando el lente, sepamos si se está desdoblando inverso o no. Aunque pareciera increíble, no son tampoco los pacientes que se colocan inversos. Entonces, pues sí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en eso. Igual, al momento de la manipulación, la casa comercial también recomienda que no estemos contactando la parte óptica, es decir, la parte central, ya con nuestra pieza de irrigación, aspiración. Entonces, también eso puede ser para prevenir la catarata.
Y en la ultrabiomicroscopía, pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy ecografista, creo que es un método que nos funciona perfectamente tanto para medición de la distancia sulco-sulco, como para la valoración posterior a estos pacientes. En mi centro hospitalario prácticamente hacemos más en los pacientes que tienen complicaciones, sí o sí, a todos les realizamos VM para ver qué es lo que está pasando, y en algunos pues sí nos da una idea, y en otros pues simplemente, a pesar de que todo se hizo de manera correcta, pues nada más no podemos explicar por qué el lente a lo mejor se eligió un tamaño superior. Muy bien. Doctora, aquí hay una pregunta para el doctor, si no sé si la vio. En un paciente con catarata madura, ¿un eco convencional puede sustituir a un eco modo B? Bueno, yo creo que cuando se refieren a un eco convencional, todas las ultrasonidos que llevan imágenes, pues son ecos modo B, porque realmente llamarse modo B significa bidimensional, que nuestro equipo está generando imágenes en 2 dimensiones planas. Entonces, un eco convencional, pues es un modo B, porque la otra opción solamente sería un modo A, y un modo A, pues solamente podemos observar espigas. Y entonces, para una exploración no es lo más adecuado. Ese tiene pues digamos, sus características muy específicas, como describir membranas, lesiones, ver la reflectividad de algo en específico, o poder hacer mediciones para hacer nuestro cálculo de lente intraocular. Entonces, realmente un eco convencional es lo mismo prácticamente que un eco modo B. Eso es. Y también dice, muy buena charla, doctor Miguel, tuve un paciente diabético con cataratas maduras, por lo que solicité eco B. Me reportaron hemovitrio. Al entrar para la vitrectomía tenía hialosis asteroidea, sin hemovitrio. ¿Cómo puedo diferenciar si yo hago el ultrasonido? Bueno, pues se necesita cierto grado de experiencia en algunos casos, pero en la mayoría de los casos se puede observar la densidad de la hialosis, que es mayor que la de una hemorragia vítrea. Los equipos tienen algo que se llama ganancia. En la mayoría de las imágenes que les mostré venía 100 de ganancia. Si tú tienes un equipo Compact Touch, que fue la mayoría de las imágenes que coloqué, simplemente puedes empezar a disminuir la ganancia, y si observas una ganancia, digamos, muy parecida a la que puedes observar la pared del globo ocular, lo más probable es que sea una hialosis, porque la hemorragia vítrea, al tener menos densidad, va a desaparecer antes. Pero hay muchas cosas que nos pueden dar pistas, como por ejemplo, al explorar todo un ojo, encontrar un desgarro, encontrar una membrana, que nosotros sospechemos que es una proliferación fibrovascular, que veamos un pequeño desprendimiento traccional. Entonces, todo eso nos hará sospechar más a que pues, es una hemorragia. Pero en general, la mayoría de las hialosis pues tienen una densidad más alta, y si lo llegáramos a medir exactamente con un modo estandarizado, pues veríamos igual, que tiene una reflectividad alta los puntilleos. Pues va a haber una plática justo, creo que el día de mañana, hablando un poco de patología de retina. Si te conectas, seguro verás ejemplos y podrás ver con más detalle este tema. Okay. También hay otra pregunta que dice, ¿hay diferencia en la medición surco-surco en el eje vertical y horizontal? Sí, sí hay diferencia. La córnea, bueno, la córnea y también la cámara posterior es más grande en su diámetro horizontal que en el diámetro vertical. Entonces, más o menos en el diámetro horizontal es de 11 a 12.5 y en el vertical es de 10.5 a 11.5. Entonces, sí, puede existir hasta 1 milímetro de diferencia. Entonces, sí es importante. Creo que abajo también venía una pregunta de si había como significancia en los pacientes en los que no se les va a colocar en el meridiano horizontal la medición en otro meridiano. Es muy importante porque efectivamente en ese meridiano puede ser hasta 1 milímetro de diferencia. Y recordemos que si lo colocamos en un meridiano un poquito más grande, también tenemos, o el lente queda un poquito más pequeño, también tenemos riesgo de complicación de catarata. Entonces, sí es muy importante realizar las mediciones en donde lo vayamos a colocar, que en la inmensa mayoría de los pacientes es en el meridiano horizontal.
pero solamente para esos que tienen alguna contraindicación muy específica para colocarlo en esa zona, se puede medir en otro meridiano. No sé si contesté la pregunta, perdón. Supongo que sí. Bien, el doctor Prado, Ariel Prado, dice que recordar que la hialosis existe, la hialosis existe un silencio acústico posterior a la hialosis por absorción acústica que no existe en la hemorragia. Y por ahí otro comentario, la hialosis asteroidea nunca contacta la retina y los puntos se encuentran separados entre sí. ¿Algún comentario, doctor? Pues sí, son otras características que tiene pues la hialosis. Si tiende a ser pues más densa, y al ser más densa y con una densidad más alta genera pues, después de la hialosis estos espacios que refiere el doctor Prado, y cuando está desprendida digamos el vitrio posterior es pues fácil de ver que jamás hace contacto, y aunque en realidad aunque esté adherido tiende a estar siempre en el vitrio anterior, entonces no se ve tan posterior, a diferencia de una hemorragia que por gravedad tiende a caer y verla siempre pues en los meridianos inferiores y adheridas a la retina. Ok. No sé si la doctora Silvia quiera seguir teniendo alguna otra pregunta. Dice, ¿qué tanto influye en tener tamponades como gas o silicón en la intención de las imágenes del ultrasonido B? Pues bueno, cuando hay gas dentro de un globo ocular, pues básicamente no podemos ver el gas. El ultrasonido no puede viajar por medio de más bien no viaja por un medio que no sea sólido o líquido. Entonces, al haber gas, no observas nada, se ve negro completamente la pantalla porque no puede regresar. El silicón, pues es una gran problemática para los ultrasonidos. De hecho, las sondas modernas que venden en Europa no se ve absolutamente nada. Hubo una gran queja en Latinoamérica por esta situación y tuvieron que rehacer las sondas especiales para las que llegan aquí a Latinoamérica porque aquí seguimos utilizando mucho el silicón. Entonces, realmente se atenúan las imágenes de tal forma que le cuesta mucho trabajo al ultrasonido viajar a través de él. Entonces, no podemos tener esa calidad diagnóstica, pero por supuesto que si hay cosas muy marcadas, se pueden observar. Pero en realidad, digamos que tenemos, cuando hacemos un estudio de ultrasonido que tiene un paciente con silicón, tenemos entre un 20 o 30% de certeza de lo que estamos observando. Cuando no hay silicón, un 100%, y cuando hay gas, 0%. A menos que pues tenga ya poco gas y podamos estar posicionando la cabeza del paciente e ir viendo pues los meridianos inferiores donde pues podemos, digamos, trabajar con esto. Igual el silicón, cuando el silicón no está completamente llena la cavidad, que dejan un pequeño espacio, podemos posicionar la cabeza e ir evadiendo el silicón y así ir explorando el paciente. Pero ahora sí que cada paciente es distinto. Ok. Pues, doctora, dice aquí que sería bueno comentar la clasificación de las hemorragias vítreas, pero el doctor está diciendo que va a haber otras charlas, entonces dejo el comentario de la doctora Silvia. El día de mañana vamos a tener exploración de la cavidad vítrea y entonces es cuando vamos a ver hemorragias, hialosis y todo lo que conlleva todas las alteraciones en la cavidad vítrea, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Quiero recordarles a todos que no es necesario que pongan su número del consejo ni en el chat ni en el Facebook. Solamente se inscriben al curso. Este curso tiene un puntaje de 8 puntos. Es muy bueno para todos nosotros. Y mañana tendremos, este curso se llevará, recuerden, a cabo los martes y los miércoles de todo el mes de octubre. Y mañana veremos evaluación de la retina y las patologías más comunes por la doctora Yaret Montalvo y evaluación de la cavidad vítrea por la doctora Luz María Rodríguez. Entonces mañana también tendremos este curso y estará igual de interesante que el día de hoy. Yo les agradezco mucho. Doctora, ¿tiene alguna otra indicación? No sé, Elisa, ¿alguna otra indicación?
Pues nada más felicitarlos, muchísimas felicidades, más de 440 asistentes, lo hicieron muy bien, me encantaron sus pláticas, muchísimas gracias a los dos ponentes, doctora Lizárraga, muchísimas gracias. Solamente una duda más de Facebook que estaba pendiente, que si quisieran adquirir un ecógrafo, ¿qué características deberían tomar a consideración? ¿Qué dirían a ustedes así como en términos rápidos? Bueno, pues yo creo que simplemente que vean los megahertz que va a tener su sonda y dependiendo pues la utilidad que le van a dar. Realmente o lamentablemente las ondas de ultrasonido tienen una vida. Entonces, ninguna sonda, porque aunque seas la persona más cuidadosa, te va a durar siempre. Entonces, valorar qué tanto vas a usar tu ultrasonido, porque lo uses o no, 7 años, 9 años, ya no va a servir la sonda, hay que comprar otra. Eso es importante antes de decidir comprar un equipo de estos. Número 2, pues también ver en el modo ver los megahertz. Lo recomendable es que tenga desde 10 a 15 megahertz para que puedan utilizarlo de manera adecuada. Y pues si van a tener necesidad de hacer reportes, pues ver que tengamos marcadores para ver exactamente, pues marcar las imágenes como lo estuvimos viendo. La mayoría que venden aquí los tienen, Sonomet lo tiene, pues Quantel lo tiene y también Acutomex, que son, digamos, Acutom, son las 3 marcas pues, más grandes que hay aquí. Hay algunos chinos, he tenido experiencia con algunos de ellos, no me agradan tanto porque las imágenes no tienen la claridad que uno podría desear y entonces, pues eso ya, el diagnóstico se ve muy mitigado y pues, ya no tienes la precisión. Pero en general yo creo que eso es importante y pues que tengan modo A si piensas hacer un cálculo de lente, que ya luego les hablarán de eso en las siguientes charlas. Yo creo que principalmente eso. Actualmente en el mercado existen ecógrafos modo A que solamente hacen cálculo de lente, pero sin duda para cualquier oftalmólogo que realice cálculos de lente es importante y necesario antes de realizar un cálculo de lente, realizar una exploración bidimensional, como lo decía Piña. Eso nos va a permitir tanto evaluar si el pronóstico de nuestro paciente y también la evaluación de la calidad de nuestras espigas. Que tengan modo B y modo A. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Vidal. Por último, usted agradecerle su presencia, su apoyo y estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Buenas Felicidades noches. a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Nos todos. vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Bye. Gracias a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Gracias, Adolfo, por estar ahí.